Saludos a nuestros seguidores en La Pelotera, en Política Pública de Radio Tropical, de nuestras emisiones por Facebook Live, de nuestros compañeros y amigos que nos siguen en todas las redes sociales. No quisiera referirme al tema, pero no me queda alternativa. Si yo hubiera sido el vicepresidente de Colombia, sin lugar a duda, que no solamente hubiera ido al África, sino que allá me hubiera quedado por lo menos un mes tratando de aprender la historia africana desde África, tratando de entender la cultura o las culturas africanas en su complejidad y poder proveerle a Colombia desde la dignidad del cargo de vicepresidente de una comprensión distinta a la estereotipada e irrespetuosa historia africana que hemos aprendido en este país. Y ojalá la señora vicepresidenta no vaya a salir con interpretaciones que para el africano y las culturas africanas son evidentemente irrespetuosas. Pero, ¿por qué digo estas cosas? Hombre, a la señora Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia y ministra de alguna cosa que no sé exactamente qué es todavía, le preguntaron acerca de qué explicaciones podía dar a las inquietudes de la sociedad colombiana acerca de su viaje al África. Y la respuesta con cajas destempladas fue: a mí nadie tiene por qué pedirme esas explicaciones, yo no tengo por qué darle explicaciones a nadie. Uno queda así como que, caray, yo tenía entendido que era obligación del servidor público dar explicaciones y que era un derecho de los colombianos exigirle al servidor público explicaciones. Yo creía en eso, o creí que eso era lo que se predicaba en la Constitución Política de Colombia, de la cual el señor presidente de la República dice ser un gran defensor, adalid y escudero. Pero quedé todavía más perplejo cuando es el mismo señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, el que sale en defensa de la grosería de la señora vicepresidente, diciendo que esas preguntas, esos ataques por el viaje a África de la vicepresidente eran expresión del más puro racismo. Yo definitivamente no entiendo. No entiendo cómo puede ser racista la exigencia ciudadana de pedirle al servidor público explicaciones. Y no entiendo cómo puede ser posible el talante democrático de un servidor público o de unos servidores públicos que salen a decir que no tienen por qué rendirle cuenta de sus comportamientos, conductas y proyectos a nadie, y de un presidente que es el jefe, supongo yo que es el jefe de la señora vicepresidente. Ahora de pronto se arma una discusión acerca de si Petro es o no es jefe de la vicepresidente, para negar al colombiano ese derecho y colgarle el mote de racista. Yo soy negro, orgullosamente negro. No tengo esguinces, ni tampoco considero que deba tener ninguna justificación para explicar por qué soy negro. Pero no soy negro por haber sido esclavo, no soy negro por haber sido segregado, no soy negro por haber sido vilipendiado, no soy negro por esas razones que no solamente golpean a los negros en este país, sino que golpean a los blancos pobres, a los mestizos por ser pobres y muchas veces por ser mestizos, a los indígenas y a los extranjeros. La segregación, el irrespeto y el desconocimiento no son patrimonio de los negros. Sin embargo, en este país se ha querido implantar la idea de que el negro llega a nuestra historia y es parte de nuestra realidad política, económica, social y cultural porque es esclavo, porque fue esclavo. Y eso, si bien es cierto, la esclavitud es una de las páginas más vergonzosas de la historia de la humanidad,
no es patrimonio exclusivo de negros, ni tampoco en cuanto a víctimas, ni tampoco es exclusivo de árabes, ni tampoco es exclusivo de asiáticos, ni tampoco es exclusivo de americanos indígenas, ni tampoco es exclusivo de blancos españoles. En todas las sociedades se ha practicado el esclavismo, unas veces como expresión cultural, otras veces como resultado de las relaciones políticas violentas o de guerra, y otras veces simple y llanamente como comercio. Nos han vendido la idea de que el africano que llegó aquí era un ser vacío. No es cierto. El africano que llegó a Colombia no solamente no era vacío, sino que era depositario de culturas y tradiciones cristianas. Algunas de ellas hoy pudiéramos decirle y calificarlas como católicas, es decir, dependientes de Roma. El Manicongo, la corte portuguesa del Manicongo, era una corte copia de la corte portuguesa, y ello incluía la existencia de un cardenal, hijo del Manicongo, que lo era dentro de la estructura de la iglesia romana. Pero también habían sociedades islámicas, y también había sociedades judías, siendo entre ellas quizás una en la que se dan las tradiciones y organizaciones, y llamémoslas iglesias o tradiciones simplemente judías, islámicas y cristianas, como es Etiopía. Las comunidades etíopes, en lo cristiano, en lo judío, en lo católico, son tan o muchísimo más antiguas que las tradicionales sociedades católicas, judías e islámicas de Europa. Y por eso Pedro Claver, cuando llegaron estos etíopes a Cartagena, escribió en el libro de ordenaciones de esa iglesia cartagenera, hoy dedicada a él: Pedro Claver, sirviente de los etíopes. Porque era una vergüenza, era su mensaje, que cristianos blancos esclavizaran a cristianos negros. Y sobre todo con una carga de tradiciones mucho más antiguas que las mismas tradiciones europeas en cuanto al Islam, en cuanto a cristianismo y en cuanto a judaísmo. Herederos de Abraham. Sin embargo, aquí queremos ver a los negros simplemente como católicos, como cristianos conversos, como seres vacíos a quienes la religión católica les imbuyó y les dio y los dotó de alma. Por favor, por favor. Pero eso no es parte del conocimiento popular, de las tradiciones judías, católicas, romanas, islámicas y animistas que existían desde muchísimo antes en las sociedades africanas. Sociedades africanas que se comunicaban y que estaban también imbricadas con las sociedades de la península arábica, y a su vez estas ambas comunicadas por los mares, que compartían y que comparten con Europa. Estas sociedades y estas creencias pasaban de un lado a otro, generando un mestizaje en donde el colombiano promedio cree, piensa, está convencido de que los africanos fueron dotados de espiritualidad por la cultura europea, y no que ellos también influyeron no solamente en materia cultural en términos de religión, sino también de conocimiento sobre astronomía, matemáticas, construcción de ciudades, construcción de acueductos y disposición de excretas. Los africanos fueron los que enseñaron a los europeos el pastoreo de ganado. Los africanos fueron los que enseñaron a los europeos la explotación de minas en socavón. Fueron los africanos los que enseñaron a los europeos el cultivo y el uso del algodón, el cultivo del millo,
Todas estas cosas pasaron de un lado de África a Europa y de Europa a América. Eso no lo sabemos, porque para nosotros el tema es, fuimos esclavos, tienen una deuda tradicional, una deuda ancestral con nosotros. No, somos parte del universo y orgullosamente somos también parte de una historia de pueblos que guerreaban, de pueblos que sojuzgaban los unos a los otros, que se esclavizaron mutuamente y que no fueron cosas circunstanciales, porque la relación de España, de la península ibérica con África y con las religiones distintas al cristianismo, no fueron tema de 100 años ni de 50, sino de varias decenas, de muchísimos siglos, de muchísimos siglos. Tal que sea imposible hoy dividir lo que es de un lado y lo que es del otro, lo que es de una creencia y de lo que provino de la otra. Saber esas cosas hubiera justificado ir a África. Entender la historia africana desde África. Entender la historia del africano desde su libertad y de la libertad en América. Entender la historia de África desde sus relaciones con el entorno y con el medio ambiente para sobrevivir en él, desde su propia experiencia. Eso justificaría el tener que ir a África y establecer unas relaciones fluidas y mucho más profundas con esas culturas, por lo menos para lograr que en Colombia superemos el discurso de Tarzán, el que nos metieron en la cabeza, de que el negro es ignorante, de que el negro es vacío y de que el negro solamente se explica a partir de su relación con el blanco. Ni siquiera somos capaces de dibujar el mapa de África. No conocemos su historia ni sus tradiciones. Nos contentamos con el tema de la esclavitud y nos contentamos con el tema de Tarzán. Tampoco hemos podido entender cómo es que en Colombia, para resolver las divisiones profundas que hay entre las negritudes, esta haya tenido que resolverse diciendo comunidades negras, raizales, palenqueras y afrocolombianas, no sé. Simplemente porque el negro de Cartagena cree que es el negro más legítimo y el del sur del país dice lo contrario y el de San Andrés reclama otras cosas, y nadie habla de los negros de la Sierra Nevada. Porque aquí se privilegió la hipótesis o la tesis de la migración negra a través de la esclavitud. Pero nadie habla de esas otras migraciones que entraron por otras partes del país y asociadas con otro tipo de actividad y, por supuesto, desde otra perspectiva económica. Por ejemplo, el papel o la función y la influencia de los negros de los cañaduzales de Sincerín, cañaduzales cubanos, ¿cómo se dice? La capacidad de eso, que fue por allá en los años 30 del siglo pasado, de esa migración negra sobre las tradiciones vigentes actualmente, por ejemplo, en el Palenque de San Basilio. No, eso no se estudia, porque todo se reduce a Cartagena y todo se reduce a la esclavitud. Nadie habla de los cimarrones que llegaron así, libres, cimarrones, desde el Brasil y desde algunas islas de las Antillas, antes siquiera que se hablara de los palenques del Canal del Dique. Una migración negra cimarrona que se asentó en la Sierra Nevada y que conformó allí palenques mucho más antiguos que los del Canal del Dique. Esa historia no se conoce. Tampoco se ha entendido, ni se ha promovido, ni se ha dibujado siquiera un calco en el Caribe para entender las comunidades negras del sur de este país y sus relaciones con el Perú, sus relaciones con Ecuador. De eso no se habla. Ni tampoco se habla de las relaciones que se tienen entre naciones, tradiciones de naciones africanas que se esparcen por toda la América: Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, etc. Eso tampoco. Porque para nosotros África es una sola cosa. No, África no es una sola cosa. África son muchas nacionalidades. África son muchos prototipos étnicos. África es, no todos son negros. En África no todos son católicos y cristianos ni animistas. No todos son judíos ni todos son musulmanes. África es diversa.
tan diversa que durante siglos esa diversidad se resolvió con guerras y con esclavitudes mutuas, de la cual se aprovecharon después los europeos. Esa posibilidad de decirle a Colombia, voy al África, porque creo que tenemos que aprender de África, porque creo que tenemos que aprender la historia de África desde la libertad de África, desde las culturas de África, desde las nacionalidades africanas, desde otras religiones distintas al catolicismo. Voy a buscar eso. Eso es lo que pudo haber dicho la señora Francia Márquez, y así hubiese resistencias teóricas, ideológicas frente a lo que ella pudiera haber dicho sobre el particular. Sin lugar a duda, la sociedad colombiana hubiera recibido la lección y estaría pendiente de los resultados de esa visita. Pero no, sale a decir una grosería y el presidente de la República a respaldarla, diciéndola que se le preguntan las cosas o se le plantean, se le piden explicaciones a la señora Francia Márquez, no por el hecho de ser servidora pública, sino por el hecho de ser negra. Y eso, dice el presidente, es racismo. Más racista es esa interpretación que hace Petro, y mucho más racista y cargada de estereotipos acerca de la historia africana, ignorancia, diría yo, la respuesta grosera de la señora vicepresidenta. Tenemos que revisarnos y revisar nuestra historia en relación con África, desde África mismo y no desde Europa, desde la libertad africana y no desde la esclavitud, desde el islamismo, el judaísmo y el animismo, no solamente desde el cristianismo. Y tenemos que irnos por lo menos 10 o 12 siglos atrás de la llegada de los españoles a América. Muchísimas gracias. Estamos conversando.